Hay vehículos militares que impresionan por su cañón, por su velocidad o por una silueta imposible de confundir. El M113 no pertenece a ese grupo. Parece una caja de aluminio colocada sobre dos orugas. No tiene una torre enorme, no fue diseñado para enfrentarse a tanques, y visto junto a un blindado moderno hasta puede parecer demasiado sencillo. Sin embargo, esa caja lleva más de 6 décadas negándose a desaparecer. Combatió en selvas, desiertos y ciudades. Sirvió como transporte, ambulancia, puesto de mando, portamortero, vehículo antitanque y plataforma de ingenieros. España construyó alrededor de él toda una familia de transportes oruga. Argentina todavía desmonta algunos ejemplares hasta el chasis para devolverlos al servicio con sistemas modernizados. Y mientras el ejército estadounidense ya trabaja con su reemplazo, miles de M113 continúan apareciendo en maniobras, depósitos y unidades de numerosos países. La pregunta no es por qué un vehículo tan antiguo se quedó viejo. Eso era inevitable. La pregunta interesante es otra. ¿Qué hizo bien para resultar útil durante tanto tiempo? A finales de los años 50, el ejército de Estados Unidos buscaba un transporte capaz de acompañar a las fuerzas mecanizadas sin convertirse en otro vehículo pesado, caro y difícil de mover. Debía llevar una escuadra de infantería protegida contra disparos de armas ligeras y fragmentos de artillería. También tenía que viajar por avión, moverse sobre terreno difícil y cruzar cursos de agua sin una preparación interminable. El resultado entró en servicio alrededor de 1960. Su planteamiento era casi brutalmente sencillo. El conductor se sentaba en la parte delantera izquierda, el motor ocupaba el lado derecho. Detrás quedaba un compartimiento amplio para 11 soldados, que podían salir por una gran rampa trasera. El jefe del vehículo disponía de una ametralladora pesada de 12,7 milímetros instalada sobre el techo. La carrocería se fabricó con una aleación de aluminio. Aquello no convertía al vehículo en invulnerable, ni mucho menos, pero permitía reducir el peso, mantener un volumen interior generoso y conservar una movilidad que habría sido más difícil de conseguir con una estructura convencional de acero. El blindaje estaba pensado para detener amenazas ligeras y fragmentos, no proyectiles de tanque ni armas antiblindaje. Esa diferencia es importante, porque el M113 nunca nació como tanque. Era un transporte blindado de personal. Su trabajo consistía en acercar a la infantería, protegerla durante el movimiento y permitir que combatiera a pie. Era en esencia un taxi de batalla. Sobre el papel, la idea parecía clara. En Vietnam, la realidad la cambió casi desde el primer momento. En 1962, el ejército de Vietnam del Sur comenzó a utilizar sus primeros M113 con asesores estadounidenses. La doctrina recomendaba que los soldados descendieran antes de entrar en combate, pero en terrenos inundados, campos de arroz y zonas donde la guerrilla podía retirarse con rapidez, bajar del vehículo significaba perder la movilidad que permitía alcanzarla. Las unidades survietnamitas empezaron a combatir montadas. El transporte dejó de limitarse a llevar hombres hasta la batalla y comenzó a entrar directamente en ella. Su capacidad para atravesar zonas pantanosas y vegetación baja le daba una ventaja que los vehículos de ruedas no siempre podían ofrecer. También podía derribar obstáculos ligeros y aparecer por rutas que el enemigo consideraba poco transitables. Pero esa forma de empleo reveló un problema grave. La ametralladora principal se manejaba desde una posición expuesta. El jefe del vehículo tenía potencia de fuego, pero apenas contaba con protección. En la batalla de Ap Bac, en 1963, las pérdidas entre los hombres que ocupaban esa posición demostraron que enviar el vehículo hacia el fuego sin modificarlo podía resultar muy costoso. Los propios usuarios respondieron con una solución práctica. Añadieron escudos alrededor de la ametralladora pesada y montaron 2 ametralladoras adicionales en los laterales de la escotilla superior. Así apareció la configuración conocida como vehículo de asalto de caballería blindada. No era una máquina completamente nueva, era el mismo transporte, adaptado por quienes ya sabían exactamente qué necesitaban para sobrevivir y combatir. La modificación funcionó porque aprovechaba la mayor virtud del diseño. Había espacio, capacidad de carga y una estructura suficientemente simple para aceptar cambios. Las unidades estadounidenses que llegaron después adoptaron soluciones parecidas. El M113 pasó a escoltar convoyes, apoyar a la infantería y participar en operaciones donde se esperaba algo más que un simple transporte. Esa transformación también creó una imagen que acabaría definiéndolo.
Soldados, bolsas de arena, cajas de munición y equipo personal se acumulaban sobre el techo. Parte de aquello respondía a la falta de espacio, parte era protección improvisada, y parte tenía una explicación más inquietante. Frente a las minas, algunos tripulantes preferían viajar arriba antes que permanecer encerrados dentro del casco. La ligereza que permitía al vehículo flotar y moverse con agilidad tenía un precio. Su fondo no había sido diseñado para desviar la onda expansiva de una mina. Los primeros modelos, además, utilizaban un motor de gasolina, lo que aumentaba el riesgo de incendio después de un impacto. Los cohetes antitanque y las cargas explosivas podían superar con facilidad su protección. El ejército introdujo mejoras y los soldados improvisaron otras. Se colocaron planchas, sacos y protecciones adicionales en distintas zonas. En posiciones estáticas se llegó a rodear algunos vehículos con cercas metálicas para intentar provocar la detonación prematura de granadas antitanque. Ninguna de esas medidas convertía la caja ligera en un tanque. Solo trataban de reducir una vulnerabilidad que el diseño original nunca había pretendido resolver. En 1964 apareció la versión M113A1. El cambio más importante fue la sustitución del motor de gasolina por uno diésel. El nuevo conjunto ofrecía un alcance mayor y reducía el peligro asociado al combustible anterior. No solucionaba todos los problemas de protección, pero hacía que el vehículo fuera más seguro y más conveniente para operaciones largas. El siguiente gran paso fue el modelo A2, producido desde finales de los años 70. Recibió mejoras en la refrigeración y en la suspensión, dos cambios poco espectaculares que importaban mucho más de lo que parecían. Un vehículo militar no vive solo de su velocidad máxima, tiene que soportar horas de marcha, calor, polvo, peso adicional y reparaciones lejos de una fábrica. Mejorar el comportamiento del sistema mecánico significaba mantenerlo disponible durante más tiempo. Más adelante llegó el modelo A3 con un motor más potente, una transmisión actualizada, depósitos de combustible externos y medidas destinadas a aumentar la protección de los ocupantes. Para entonces, el diseño básico ya llevaba décadas en servicio. El detalle revelador es que las mejoras no intentaban convertirlo en algo completamente distinto, seguían explotando la misma fórmula, una plataforma sencilla, espaciosa y adaptable. De esa fórmula nació una familia enorme. Algunos M113 transportaban infantería, otros llevaban morteros. Los modelos de puesto de mando ofrecían más altura interior para mapas, radios y personal. Hubo ambulancias, vehículos de recuperación, lanzadores de misiles antitanque, transportes de carga y versiones preparadas para tareas de ingenieros. Eso explica una parte de su longevidad. Cuando un ejército utiliza el mismo chasis para muchas misiones, no solo compra vehículos, también crea depósitos de repuestos, talleres, manuales y generaciones de mecánicos que conocen cada ruido de la máquina. Retirar un modelo así no consiste en cambiar una caja vieja por otra nueva, significa sustituir una red logística completa. La producción también ayudó. La familia superó los 80.000 vehículos y llegó a reunir más de 40 variantes. Esa escala hizo que hubiera piezas, experiencia y posibilidades de adaptación en numerosos países. Si una fuerza necesitaba un portamortero, un transporte de munición o un puesto de mando, podía partir de una base que ya conocía. España ofrece un buen ejemplo. Allí el vehículo es conocido como TOA, abreviatura de Transporte Oruga Acorazado. El nombre terminó siendo casi inseparable de la silueta del M113. El ejército español empleó las versiones A1 y A2 y aprovechó el chasis para crear una familia de apoyo muy variada. El TOA básico puede transportar al conductor, al jefe del vehículo y a un grupo de infantería. Según la versión, su peso ronda entre 12 y 13 toneladas. En carretera puede alcanzar cerca de 68 km por hora y su autonomía se aproxima a 480 km. Pero esas cifras cuentan menos que la variedad de trabajos que recibió. España lo utilizó con ametralladora pesada, lanzagranadas automático, mortero de 120 milímetros y sistemas de misiles antitanque. El mismo árbol familiar incluye el M577 de puesto de mando y el M548 de carga. También existen versiones para ingenieros y modificaciones destinadas a instalar sistemas más modernos sobre una barcaza que nació en otra época. En una unidad mecanizada, esa continuidad tiene sentido. Un vehículo de primera línea puede necesitar la mejor protección disponible, pero el puesto de mando, el transporte de municiones o el portamortero no siempre necesitan un diseño completamente nuevo y carísimo. Si una plataforma antigua todavía puede cumplir la tarea sin exponerla más de lo razonable, mantenerla resulta tentador.
Argentina siguió una lógica parecida, aunque adaptada a sus propias necesidades. Sus M113 modelo A1 han operado tanto en el centro del país como en la meseta patagónica, donde las orugas ofrecen buena capacidad para avanzar por terrenos complicados. También fueron empleados en apoyo a la población. Durante las inundaciones de Comodoro Rivadavia en 2017, estos vehículos participaron en tareas donde llegar a zonas difíciles era más importante que portar un armamento impresionante. En 2016, el ejército argentino inició un proceso para convertir vehículos del modelo A1 al estándar A2. No se trataba de lavar la carrocería, pintarla y presentarla como nueva. Los vehículos eran desarmados, inspeccionados y trabajados en líneas separadas de conversión y montaje. El proceso incluía cambios en la suspensión, la disposición de la rueda tensora y los amortiguadores. También se modificaba el sistema de refrigeración, con trabajo sobre el flujo de aire, el radiador y el ventilador. Después llegaban la reparación del grupo motor, la transmisión, los sistemas hidráulicos y eléctricos, junto con equipos de comunicaciones, visión nocturna y lanzadores de humo. La imagen es casi la contraria de una compra apresurada. Un chasis fabricado décadas atrás entra al taller, se reduce a sus componentes principales y vuelve a salir preparado para seguir trabajando. No porque sea equivalente a un blindado moderno, sino porque el ejército ya posee la infraestructura, el conocimiento y las misiones adecuadas para aprovecharlo. Ese matiz evita una comparación engañosa. Modernizar un M113 no lo convierte en un vehículo de combate de infantería actual. Su protección básica continúa siendo limitada frente a minas potentes, municiones modernas, drones armados y armas antitanque. Añadir blindaje también aumenta el peso, castiga la suspensión y puede eliminar ventajas como la capacidad anfibia. Tampoco su ametralladora de 12,7 milímetros cambia su función. Puede ofrecer apoyo contra blancos ligeros, pero no transforma al transporte en un cazatanques. El M113 funciona mejor cuando se utiliza de acuerdo con sus límites: movilidad protegida, apoyo, evacuación, mando, logística y tareas especializadas. Cuando se le exige combatir como un vehículo pesado, sus defectos dejan de ser detalles y se convierten en riesgos directos para la tripulación. Por eso Estados Unidos comenzó a retirarlo de las funciones principales dentro de sus brigadas blindadas. El nuevo vehículo multipropósito blindado ofrece más protección, movilidad y capacidad para trabajar junto a sistemas actuales. No es una condena tardía del M113, es el reconocimiento de que una plataforma diseñada antes de la guerra de Vietnam ya no puede ocupar todos los espacios que ocupaba antes. Sin embargo, reemplazarlo por completo sigue siendo difícil. Hay una diferencia enorme entre decir que un vehículo está anticuado y demostrar que cada una de sus funciones merece una plataforma nueva. Un transporte de heridos, un centro de comunicaciones y un portamortero no tienen exactamente las mismas necesidades. El M113 sobrevivió porque ofrecía una respuesta suficientemente buena para muchas de ellas. También sobrevivió porque era comprensible. Su forma rectangular aprovechaba el espacio, la rampa trasera facilitaba la entrada y la salida, el conjunto mecánico podía mantenerse con una estructura logística ya establecida, y el techo admitía equipos, soportes y modificaciones sin obligar a rediseñar toda la máquina. En otras palabras, su aspecto aburrido era parte de su éxito. Las formas espectaculares suelen responder a una función muy concreta. La caja del M113, en cambio, podía vaciarse y volver a llenarse con otra misión. Donde un vehículo especializado quedaba obsoleto al desaparecer su tarea, esta plataforma podía recibir radios, camillas, municiones, un mortero o un nuevo sistema de armas. Eso no significa que fuera perfecto. En Vietnam, sus tripulantes pagaron con vidas las limitaciones de protección y la posición expuesta del armamento. Las minas demostraron que la movilidad ligera podía convertirse en una trampa. Las modernizaciones posteriores mejoraron muchos aspectos, pero nunca borraron el origen del diseño. Y precisamente ahí está la parte más interesante de su historia. El M113 no duró porque nadie descubriera una manera de hacerlo invulnerable. Duró porque era barato en relación con lo que podía hacer, fácil de adaptar y lo bastante útil como para que retirarlo siempre pareciera menos urgente que retirar otra cosa. España lo convirtió en una familia de apoyo. Argentina creó capacidad propia para repararlo y modernizarlo.
Otros países desarrollaron versiones con nuevas armas, blindajes, motores y equipos electrónicos. Cada cambio fue distinto, pero todos partían de la misma caja de aluminio presentada a comienzos de los años 60. Hoy, verla junto a un vehículo moderno deja clara la diferencia entre dos épocas. El nuevo blindado ofrece sensores, protección y potencia que los primeros diseñadores del M113 no podían imaginar, pero el veterano conserva una ventaja difícil de representar en una ficha técnica: millones de horas de uso, talleres preparados y una enorme cantidad de variantes ya disponibles. Al final, el secreto del M113 no fue ser el mejor vehículo en una sola tarea, fue poder hacer muchas tareas de manera aceptable durante mucho tiempo y en lugares muy distintos. Nació como taxi de batalla. En Vietnam aprendió a combatir de una forma para la que no había sido pensado y después se convirtió en una especie de herramienta universal sobre orugas. Tal vez por eso sigue apareciendo donde, en teoría, ya no debería estar. No como rival de los blindados más modernos, sino como recordatorio de que en la historia militar, la máquina más longeva no siempre es la más poderosa. A veces, es la que permite cambiar de misión sin tener que empezar de cero. Si te interesan estas historias sobre vehículos que parecían sencillos, pero terminaron dejando una huella enorme, puedes suscribirte al canal. Aquí seguiremos descubriendo las máquinas que sobrevivieron a su propia época.